igual al diferencial de B. Bueno, el diferencial del potencial eléctrico. Ahora, ¿esto qué me indica? Me indica que va a existir sí o sí 90 grados entre el vector gradiente y el vector desplazamiento. Pero también podemos asumir otra cosa. ¿Qué pasa si, aquí lo vamos a anotar al costado, hemos dicho de que esta función es constante? Entonces, si esta función es constante, el diferencial va a ser cero, ¿no? La derivada de una constante es cero. Entonces, al final vamos a tener lo siguiente. Y por definición de producto escalar, esto indica que el ángulo que existe entre el vector gradiente y el vector desplazamiento sí o sí tiene que ser 90 grados. Y por esta igualdad que tenemos al inicio, entonces podemos decir de que el vector gradiente va a ser perpendicular a la superficie de la función potencial que teníamos en ese punto, o sea, para este valor. Entonces, fíjense que el desplazamiento simplemente ocurrirá sobre la superficie. Ahora, en un principio esto puede sonar un poco contradictorio, o sea, si queremos saltar de un nivel de energía a otro, entonces tendríamos que cambiar de superficie y obviamente la dirección del desplazamiento tendría que ser diferente. Pero en este caso aquí el desplazamiento no importaría. Eso no importaría debido simplemente a que estamos trabajando con la diferencia de potencial, nada más. Entonces, como solo estamos trabajando con diferencia de potencial, entonces no nos afecta en realidad la trayectoria que tomemos. Eso en realidad es lo de menos. Lo único que necesitamos conocer es cuánto potencial tiene el lugar en donde queremos trabajar. Así que en función a eso, o sea, toda esta demostración para lo único que sirve es para decirnos de que las cargas se van a mover si existe una diferencia de potencial y se van a mover en la dirección perpendicular a las superficies equipotenciales, porque cada función constante, obviamente, fíjense, va a ser perpendicular al vector gradiente, que es lo único que en realidad importa. Ahora, ese concepto nos va a servir para los capacitores por el aspecto constructivo que tiene. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces ya hemos demostrado de que las cargas se van a mover de forma, digamos así, perpendicular al, al vector gradiente. ¿Por qué? Es muy simple. Si nosotros tenemos aquí una superficie equipotencial, esto está en proyección, este es un plano. Vamos a poner como potencial constante. Y acá tendríamos el vector gradiente. Entonces hemos visto de que el campo eléctrico es el negativo del vector gradiente. Entonces, el campo eléctrico, si se dan cuenta, iría en la dirección de un cambio mayor. A este le vamos a llamar potencial 1 y por aquí potencial 2. Tenemos dos superficies. Entonces, nosotros vamos a asumir que el potencial 2 es mayor que el potencial 1. Entonces, como estamos asumiendo eso, estamos diciendo que este es de mayor valor, este es de menor valor, y a pesar de que el vector gradiente vaya en esa dirección, el vector campo eléctrico vendría en este otro sentido. Ahora, ¿qué pasaría si colocamos una carga
en ese lugar, o sea, en medio de estas dos superficies. Si colocamos una carga positiva, entonces la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Si colocamos una carga negativa, tendrá dirección contraria. Eso debido a las ecuaciones que ya habíamos hablado antes, ¿no? Aquí está. Simplemente estamos asumiendo de que este o es positivo o es negativo. Entonces, fíjense de que tenemos dos placas, tenemos algo en medio, que en este caso vamos a considerar que sigue siendo vacío, y tenemos la forma en que se mueven estas dos cargas, la carga positiva y la carga negativa. Este, jóvenes, por si se corta la reunión, vuelven a entrar al mismo enlace. Solo voy a aceptarlos a ustedes, a los que ingresaron desde un inicio. Bueno, ahí. Estábamos hablando de eso, de que estamos trabajando con un espacio vacío. Ahora, si ya sabemos de que existe un potencial, por lo menos una diferencia potencial, y sabemos de que las cargas tienden a moverse en esas direcciones, entonces tenemos que ver las características que tiene todo eso. Entonces vamos a utilizar nosotros estas pequeñas estructuras, capacitor de placas paralelas. Entonces, eh, viéndolo un poco en cuanto a aspecto constructivo, lo vamos a dibujar de esta manera. Listo. Tenemos placa 1, placa 2, tenemos algo aquí en medio y tendríamos obviamente una diferencia de potencial acá. No confundir el delta con el operador nabla, con el operador gradiente. Esto simplemente me indica, que hay un potencial 2 y un potencial 1 que obviamente uno es mayor que el otro, nada más. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos esta configuración, aparece algo llamado polarización. Entonces, esa polarización es un vector también, es un vector que simplemente me va a definir eh, cuánto momento dipolar eléctrico existe por unidad de volumen. Es decir, en todo este volumen, fíjense que esto sería como, digamos, como un prisma de base rectangular. Entonces, en todo este volumen hay un montón de cargas, bueno, un montón de átomos con cargas positivas y negativas, ¿no? Debido a los electrones en, en las capas externas y la carga positiva que está en el núcleo junto con el neutrón. Hablando un poco de estructura atómica. Entonces, lo que va a ocurrir cuando, denme un segundo, vamos a ilustrar un poco. Digamos que aquí está el átomo. Y en el átomo va a existir, digamos, carga negativa, vamos a colocar con verde, y carga positiva con azul. Obviamente la cantidad de cargas son iguales porque es eléctricamente neutro, salvo ciertos materiales y bajo ciertas condiciones. Entonces, si nosotros sobre ese átomo aplicamos un campo eléctrico, fíjense de que por la definición que hayamos dado antes, la carga negativa se movería hacia arriba
y la carga positiva se movería hacia abajo, ¿no? Porque en esa dirección apuntarían las fuerzas, los vectores fuerza. Y a esta distancia, fíjense que esto de aquí sería un dipolo eléctrico. Entonces, como cualquier dipolo eléctrico, pues se lo puede representar como un vector. Entonces, la polarización sería un vector, llamémoslo P, que como les dije al inicio, la cantidad sería la cantidad de momento polar con P minúscula por unidad de volumen. Entonces simplemente me está indicando, bueno, o sea, en palabras más simples, ¿cuántos se separarían? Nada más. Ahora, este razonamiento tendrían que extenderlo a todos los átomos que existen eh, dentro de este volumen y tendríamos puros dipolos alineados. Entonces, esos dipolos van a almacenar cierta cantidad de energía hasta que este campo eléctrico sea removido. Si ustedes quitan este campo eléctrico, entonces las partículas que están en esta configuración, como ya no van a existir fuerzas que permitan este movimiento, esta separación, entonces van a volver a su sitio, porque la separación no es tan grande. Ahora, hay todo un montón de conceptos adicionales, pero ya eso no nos corresponde, simplemente quiero que entiendan ese concepto de que estamos hablando de como si fuera un resorte, ¿no? De que se está estirando y al momento de quitar el campo eléctrico, es decir, cuando quitamos la diferencia potencial, entonces las cargas vuelven a su sitio, entonces como no hay movimiento de cargas y no hay alineamiento, ya no hay más nada, entonces eh, la energía también se puede llegar a disipar. Y aquí aparece otro parámetro, ya estamos entrando un poco más en materia, capacitancia. La capacitancia viene a ser la cantidad de carga que se almacena por unidad de diferencia de potencial. Entonces, obviamente aquí nosotros podemos definir directamente la densidad de volumen, la densidad de carga volumétrica. Y obviamente este volumen sería el área de la superficie por la altura o por la separación, si quieren, de las placas y ya está. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos como dato la superficie de estas placas y la separación que tiene, eh, en función de la densidad de volumen, de la densidad de carga volumétrica, entonces podemos definir cuánta carga vamos a tener cuando aplicamos cierta diferencia potencial. Ahora, no se olviden de que aquí aparecen también las constantes eléctricas. El campo eléctrico, por ejemplo, para una carga puntual estaba definido de la siguiente manera. Entonces, esta constante eléctrica es igual a 1 sobre 4pi por épsilon. Ahora, nosotros, por lo general, siempre decimos de que esto de aquí es épsilon sub 0, o sea, permitividad del vacío. Pero en realidad esto es la permitividad del medio, o sea, del lugar en donde se encuentra, con la única diferencia de que tiene que estar referido al vacío a partir de cierto parámetro llamado permitividad relativa. Ahora, esta permitividad relativa es la que me indica la característica de lo que se encuentra aquí adentro, del aislante en todo caso, del material dieléctrico. Entonces, si nosotros tenemos, aquí vamos a colocar
las placas de esta forma. Fíjense, si nosotros tenemos estas placas, aquí vamos a colocar con positivo y acá con negativo. Entonces, si nosotros colocamos cualquier material dieléctrico, entonces el campo, en lugar de estar de esta forma, hablando del campo eléctrico, digamos que este sería el campo eléctrico en vacío. El campo eléctrico, si es que existiera algún material dieléctrico, sería un poco menor. Entonces, ese sería el campo eléctrico con un dieléctrico. Es decir, entonces les decía lo siguiente. Fíjense de que el campo va a ser mucho menor. O sea, en realidad la densidad de flujo eléctrico que exista va a ser mayor, porque como el área es menor y estamos hablando de que la densidad de flujo eléctrico sería, estaría en función de la superficie que atraviesa el campo, entonces la superficie al ser menor, es una curva cerrada, entonces aumentaría. Pero eso en realidad casi no nos interesa. Aquí aparece algo llamado límite de ruptura de la resistencia eléctrica que tenga el material dieléctrico, porque así tal como está se comporta como un aislante. El material dieléctrico produce un campo menor, entonces no permite el paso de las cargas desde una placa a otra. Pero si nosotros incrementamos la diferencia de potencial hasta su límite, entonces el material deja de ser dieléctrico porque todos los átomos estarían ordenados y obviamente si hay átomos ordenados y hay saturación de electrones, entonces se va a comportar como si fueran electrones libres en un material conductor. Eso es igual un poco de estructura atómica, pero tampoco, eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando con resistores, porque con los resistores estamos hablando de materiales conductores y los materiales conductores tienen por lo general electrones libres que se pueden modificar, perdón, que se pueden utilizar. Entonces, volviendo a nuestro tema, este de hecho sería uno de los temas de investigación porque cada material dieléctrico tiene un potencial de ruptura y esa sería una característica de trabajo que se tiene, o sea, cuánto de potencial puede soportar un capacitor antes de que se comporte como un conductor ideal. Y eso de hecho es lo que menos se quiere. Bueno, volviendo a este asunto. eh, la, la cantidad de campo eléctrico que se tiene está en función de la polaridad que tiene el material dieléctrico, que también hemos dicho que, les dije hace rato que era un vector. Entonces, para ello, vamos a definir aquí el vector polaridad o polarización como proporcional al campo eléctrico. Ahora, a este valor de acá, a este X sub E, se le llama susceptibilidad eléctrica. Bueno, en realidad, ¿qué tan susceptible es el material para que genere los campos, para que genere dipolos eléctricos? Pero esta cantidad es una unidad adimensional, así que en realidad no afectaría mucho a los valores del campo eléctrico. Entonces, este de aquí vendría a ser la permitividad del medio, perdón, entre los dos me indicaría qué tan probable es que se generen dipolos eléctricos dentro del campo eléctrico que estamos generando. Y obviamente ese campo eléctrico se está generando debido a la diferencia potencial. Así que esa es la ciencia, digamos, esa es la matemática detrás de lo que es capacitores, ya que la polarización,
realidad la polarización es, fíjense, simplemente proporcional al campo eléctrico y la densidad de flujo aquí ya no entraría porque, como les dije hace rato, no es tan necesario, por lo menos no por ahora. Ahora, si nosotros definimos valores constantes y todo lo demás, tenemos que definir también condiciones ideales para los materiales que se encuentran dentro de todo este medio. Porque en la vida real, por ejemplo, existen distribuciones no uniformes. O sea, ustedes pueden tener cierto espacio y lo pueden llenar del mismo material, pero siempre en algún lugar va a haber mayor distribución que en otro. En otros, fíjense que las distribuciones no son uniformes, entonces para ello se asume de que el material dentro del capacitor es homogéneo y es isótropo, que son características ideales. Obviamente en la vida real no funciona tan así y las fallas de mediciones que se hacen no son tan perceptibles porque las unidades con las que se trabajan son demasiado pequeñas. Pero igual se las asume precisamente para que el trabajo del campo eléctrico sea el ideal. Porque si estamos hablando de que es homogéneo, entonces estamos diciendo de que todo lo que está dentro del capacitor, que todo lo que está dentro del capacitor es del mismo material. Y si es isótropo, pues es simplemente que cualquier característica que tenga dentro de cualquier punto en el espacio va a ser el mismo, o sea, las mismas propiedades van a aplicar. Por lo tanto, el campo eléctrico dentro de las placas paralelas va a ser siempre uniforme. Eso inclusive en los bordes. Para eso es que se definen esas condiciones. Porque si fuera un capacitor ideal, entonces tendríamos que agarrar y tomar en cuenta la energía que consume, bueno, o sea, las pérdidas que hay en la disipación de la energía en los campos eléctricos en los bordes. Entonces, para evitar ese cálculo complejo, es mejor definir estos dos conceptos. Ahora, ¿cuál es la experiencia como tal? ¿Qué es lo que nosotros queremos medir? Como les dije, nosotros ya vamos a trabajar. Si estuviéramos en laboratorio normal, les hubiera llevado los capacitores y una batería, porque obviamente este potencial, esta diferencia potencial, puede ser generada a través de una batería de corriente continua o de una fuente, o sea, un circuito eléctrico que transforma la alterna en continua, pero, o sea, de cualquier forma, tenemos que generar esa diferencia potencial. Obvio que, digamos, si estamos trabajando con una batería, entonces estamos diciendo de que uno de esos niveles es cero. Entonces aquí vamos a trabajar un poco con simbología. Esto es un capacitor. Aquí están sus terminales. Este es un capacitor con su respectiva capacitancia, que ya hemos dicho que es la cantidad de carga que se almacena aquí adentro en función, perdón, respecto de la diferencia potencial que se le aplica. A esto de aquí se lo conoce como capacitor no polarizado, o sin polaridad mejor. Sin polaridad, por lo general son capacitores de tipo cerámico. La cerámica, pues, es un material dieléctrico, bueno, que funciona como aislante, pero por sus características físicas y mecánicas, pues, no es tan manejable. También están los plásticos, que los plásticos sí son un poco más manejables. Están por ejemplo, el látex es un aislante, eh, pero también tiene otras características. Ahora, por ejemplo, aquí se coloca, perdón, acá se colocaría a veces con un signo positivo, a veces lo colocan de esta forma.
A veces lo colocan de esta forma o a veces lo colocan, por ejemplo, con barras. Una la pintamos y la otra no, dependiendo de la bibliografía, o sea, del autor que está escribiendo. Entonces, esto sería un capacitor con polaridad. Y aquí entra algo, perdón, aquí entran los que son electrolíticos. Perdón. Eh, es bastante simple. Los capacitores en realidad tienen configuraciones casi similares, con la única diferencia de que este de aquí, eh, si bien son capacitores de placas, pueden ser capacitores de placas paralelas en aspecto constructivo, serían de placas paralelas, así como esto, y esto se rellena con material cerámico. Eh, en realidad, bueno, se dice material cerámico, pero es otro tipo de material que se le coloca ahí dentro. Su, si ustedes buscan en internet, pues ahorita no tengo yo los capacitores, pero si ustedes buscan en internet, los van a ver en forma de lenteja con sus dos patitas por ahí, o es un poco más largo, pero de un solo color, a veces naranja o verde. Bueno, naranja, medio café, medio verde, igual con sus dos patitas así. Y los electrolíticos por lo general vienen en forma cilíndrica, con una guía aquí que indica que ese lado va a ir con el lado negativo y por aquí el otro terminal. Entonces tenemos esas dos configuraciones, no hay más. Aquí, por ejemplo, se dice que no tiene polaridad, pues precisamente porque no va a importar el nivel de energía que se le coloque en cualquier terminal. O sea, como les dije antes, vamos a colocar una batería o incluso puede estar dentro de un mismo circuito, después vamos a ver, eh, pero tiene que existir diferencia potencial pues para que el capacitor trabaje como tal. Aquí no ocurre lo mismo porque aquí se hace diferencia entre lo que es ánodo y cátodo. Entonces, eh, las características son un poco diferentes. Lo que tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo, sería lo siguiente. Carga y descarga. Esa es la experiencia de lo que o sea, eso es lo que podemos medir nosotros. Carga y descarga de un capacitor. Ahí. Entonces, para ello, lo que se hace es tomar una batería, conectamos en serie una resistencia y un capacitor y cerramos el circuito. Por lo general aquí hay un interruptor para conectar y desconectar la batería, pero eso lo vamos a obviar por el momento. Entonces aquí va a existir nuestra diferencia potencial que por lo general es una batería, una fuente. Es decir, que aquí, por ejemplo, el potencial es cero y aquí digamos que sería, dependiendo, no sé, 12, 20 voltios, dependiendo de la fuente. Aquí vamos a tener un resistor, que obviamente vamos a tener el dato de su resistencia porque tiene su código de colores. Y aquí tenemos un capacitor con su respectiva capacitancia que también está definida. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros conectamos todo esto, eh, lo que vamos a hacer por conservación de energía es que el potencial que me genera la batería, o sea, el potencial eléctrico generado por esta batería, va a ser consumido por el potencial del resistor y, y por el capacitor. Entonces, lo que la batería me genera, estos dos se lo tienen que consumir porque están conectados en serie. Y tenemos esto. Ahora, el voltaje, perdón, la caída de tensión, la diferencia potencial en el resistor es igual a la resistencia, es proporcional a la corriente, y al flujo de electrones.
que como ya les dije al inicio, estamos diciendo de que es corriente eléctrica. Entonces, por la misma definición, la corriente es la cantidad de carga que atraviesa por la resistencia durante cierto periodo de tiempo. Entonces, fíjense que la diferencia potencial en el resistor simplemente va a ser la resistencia por la derivada de la carga respecto del tiempo, o sea, la razón de cambio de la carga a través del tiempo. Y luego tenemos el voltaje del capacitor, la caída de tensión. Entonces ya hemos dicho que es la cantidad de carga por unidad de potencial eléctrico. Ya está. Perdón, esa es la capacitancia. De la capacitancia, entonces de aquí despejamos y vamos a tener Q sobre C. O sea, la carga respecto de la capacitancia me va a dar la caída de tensión en el capacitor, o sea, lo que me consume el capacitor. Entonces, con esto y esto, vamos a reemplazar acá. Entonces lo vamos a anotar aquí. El potencial que me genera la batería es igual al potencial que me consume la resistencia más el que me consume el capacitor. Fíjense que esto ya es una ecuación diferencial lineal porque claramente tenemos el diferencial y la carga aquí despejadas juntos. Esto de aquí es una constante, es un número, así que también pues, se puede considerar como una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, en realidad no importa cómo se resuelva, básicamente llegaremos al mismo resultado, sea cual sea el camino que tomemos. Entonces, por ahora vamos a utilizar las variables separables porque es lo más rápido que se puede hacer. Entonces, todo esto lo vamos a pasar al otro lado. Nos va a quedar de esta manera. Aquí, esto de aquí vamos a trabajarlo como una fracción única. Entonces, esto por esto. Listo. Y de aquí ya podemos pasar a despejar la Q a un lado y el delta T hacia el otro. Entonces, todo esto hacia allá. Mucho es una característica que tiene el circuito que nos va a indicar qué tan rápido se carga o descarga el capacitor. Entonces, tau delta T igual a, vamos a extraer el negativo y nos va a quedar Q menos C por delta V. Aplicamos integrales. Ahora, al inicio, o sea, cuando empezamos a hacer la medición, el capacitor está descargado, entonces la carga será cero. Entonces, ¿cuánta carga tendrá después de cierto tiempo? Fíjense que ya hemos definido los límites de integración, entonces esto ya se resuelve de manera sencilla. Esta integral de acá, si se dan cuenta, es directa, es un logaritmo. Entonces queda como el logaritmo de todo esto. Los límites de integración de 0 a Q. Entonces, lo único que nos queda por hacer es hacer ciertos despejes. Hacer ciertos despejes aplicando el teorema fundamental del cálculo. Y vamos a tener t menos 0 igual a menos logaritmo de Q menos C por delta V más logaritmo de 0 menos C por delta V. Entonces, por propiedades nosotros podemos colocar el primero aquí y el segundo acá. Ahí está. Y
despejar de aquí el logaritmo. Nos va a quedar E por tau por T igual a menos CB U menos C por delta B. Entonces, esto de aquí pasa allá, esto pasa aquí. Y esto es álgebra. No es solamente llevar la secuencia. Esto de aquí pasa al otro lado. C por delta B menos C por delta B. Esto que está como positivo lo podemos colocar aquí arriba, pero como negativo. Y vamos a tener C por delta B igual a 1 menos E menos tau por T. Y tenemos esta ecuación. Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado con todo esto? Esta ecuación de aquí tiene su respectiva gráfica. Por ejemplo, vamos a graficarlo respecto del tiempo, la carga que almacena el capacitor. Fíjense, nos indica el valor de 1 y nos indica el valor de menos delta t. Si nosotros recordamos el álgebra de funciones, podemos determinar de que esto es más o menos así. Esto de acá representa e elevado a tau por t. Esta gráfica me representa menos tau por t. Y esta otra gráfica me representa, perdón, esta otra gráfica me representaría menos tau por t. Entonces, y obviamente este va a ser el punto menos 1. Entonces, fijándonos bien aquí en la ecuación, ahí tenemos la carga. Aquí tenemos el tiempo, es el eje del tiempo. Y como tenemos que subir una unidad, y esto vale 1, esta distancia vale 1, entonces menos 1 más 1 va a ser 0. Entonces iniciamos la curva acá. ¿Y a qué nivel va a llegar? Va a llegar al nivel C por delta B. Listo. Entonces, si se fijan bien en la curva de acá es la curva C delta B 1 menos E tau por T. Listo. Esto me indica la carga del capacitor. O sea, fíjense de que el capacitor no es que se llena, perdón, no es que almacena carga de forma infinita, sino que tiene su tope. Cuando esto ocurre, entonces el capacitor queda tan saturado que ya no puede permitir el paso de más electrones y funciona como un circuito abierto. Entonces, cuando el tiempo es muy grande, o sea, cuando ya el capacitor está básicamente lleno, el circuito queda de esta forma. Aquí, y esto quedaría abierto, o sea, quedaría de esta manera. Entonces, en el capacitor, perdón, el voltaje del capacitor va a ser 0, la diferencia potencial va a ser 0, ya no va a estar trabajando. Eso es lo que ocurre con los capacitores cuando son sometidos a una diferencia potencial en corriente continua. Ya. Entonces, eso es lo que ocurre cuando tenemos el capacitor en corriente continua. Ahora, si nosotros revisamos el concepto de corriente, la corriente es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿no? Entonces, podemos determinar la corriente que circula a través del circuito. Bueno, en realidad el flujo de electrones, que podemos definir como corriente eléctrica. Y si nosotros derivamos esto, pues obviamente esto va a ser 0, menos por menos es más. Y la corriente va a ser C por delta B por E menos tau por T. Y obviamente tenemos que derivar, aquí aparece tau, también de por medio. Y esta gráfica correspondería a esto de aquí. Bueno, en realidad corresponde a esto de acá.
corriente, tiempo, desde un máximo hacia el cero. Entonces, esta sería la función de la corriente respecto al tiempo. Es decir, que teníamos una corriente máxima cuando el capacitor estaba vacío, y como estaba vacío, entonces podía permitir el alineamiento de las cargas debido a la diferencia potencial que había entre las placas, pero a medida que se fue saturando, la corriente fue disminuyendo. Y al final la corriente que circula por el capacitor va a ser cero. Entonces, si la corriente que circula por el capacitor es cero, significa que ya no hay flujo de electrones. Y si no hay flujo de electrones, la única explicación sería que el circuito está desconectado, que sería conocido como el circuito abierto. Ahora, ¿qué sucede con el potencial? En función a la definición que teníamos, ¿no? De la capacitancia, la capacitancia es la carga respecto a la carga, respecto al potencial. Si hacemos el despeje nos queda de esta forma y sabemos que la carga Q es igual a C por delta V, 1 menos T sobre C. Despejando, tendríamos esto. Fíjense que esta función de aquí es casi similar al de la carga, casi. Lo que significa que el potencial aquí en el capacitor eh, venía, digámoslo así, compartido con el del resistor hasta que ya no hay, hasta que ya no exista, hasta que el capacitor se sature y se abre el circuito. Entonces, fíjense de que el potencial en el resistor va a ser directamente delta V. O sea, el resistor va a consumir toda la energía que produzca la batería. Entonces, todas esas son las características, todas esas son los efectos que podemos observar. Todo eso es medible con un multímetro y obviamente tendríamos que nosotros agarrar y definir el tiempo, pero todo eso, como les digo, se tendría que hacer con los aparatos de laboratorio. Y como les expliqué en la reunión pasada, vamos a avanzar 2 clases de pura teoría y para la siguiente yo creo que ya todo esto va a estar medio normalizado, así que eh, voy a poder ir al laboratorio a sacar los equipos. De esa forma no nos atrasamos, ya que tenemos que pasar al laboratorio. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Ya. Como no hay más preguntas, les voy a explicar cómo me tienen que presentar el informe. Ya saben, tienen hasta el miércoles a medianoche. El, el código de Classroom se los voy a pasar ahora en la noche, así que, eh, bueno, va a ser casi igual que el semestre pasado, así que no hay mucha diferencia. Lo único que necesito es que le saquen foto, lo vuelvan PDF y lo suban, nada más. Y obviamente la siguiente clase les voy a tomar esta evaluación. Fíjense que nos queda como 20 minutos, entonces en estos 20 minutos les tomo la evaluación oral en función precisamente de lo que averigüe, de las investigaciones que yo les haga, o sea, de todo el informe. Entonces, muy aparte de todos los conceptos teóricos que podamos avanzar aquí, eh, también les voy a preguntar acerca de las investigaciones. Nada raro, o sea, como les dije, va a ser preguntas oral, las respuestas no tienen que tardar más de 5 segundos, porque por lo general son preguntas de sí, no, o sea, respuestas bien puntuales, no nada del otro mundo. Y obviamente, recién después de eso les tendría que calificar sobre su informe, porque si hicieron bien su informe, entonces van a responder bien a las preguntas. Es bastante lógico, o sea, es lo común. Bueno, les voy a explicar cómo va a ser el formato.
formato va a ser el siguiente. Ustedes aquí van a tener toda la hoja. Ahí está, van a tener toda la hoja. Entonces le van a colocar margen. Le van a colocar margen 2.5 a cada lado. 2.5 aquí. 2.5 acá. Aquí también. Y acá le van a colocar 3. Ahí está. Luego, aquí, apellido paterno, su primer nombre, acá su registro, o sea, en el lado derecho su registro. Aquí le van a colocar lab-sb-FIS200 y aquí van a colocar 2/20, que representaría el semestre. Entonces, aquí en el lado izquierdo, apellido paterno con primer nombre. Ojo, primer nombre, no quiero sus dos nombres. Y en este lado, su registro. Acá le van a colocar así, lab SB-FIS200. Aquí 2/20, perdón, 2/20. Ahora, todas las hojas van a ser así. La carátula de presentación va a ser la siguiente. Aquí van a colocar informe, número, colocan el número, sería el número 1. Aquí van a colocar el tema, que sería capacitancia. Ese sería el tema 1. Y bueno, obviamente aquí vamos a colocar perdón, claro, aquí tiene que ser los objetivos. Luego tiene que haber el marco teórico. Aquí entran las investigaciones. Aquí entraría el esquema, que como es esquema, por lo general o va a ir un circuito o va a haber un dibujo aproximado que también yo les voy a indicar cómo hacer. Si se han dado cuenta, el de hoy es básicamente un circuito, nada más. Todas las demás gráficas que les hice entrarían en lo que es marco teórico, pero el esquema de la experiencia es simplemente el circuito de la batería, resistencia y capacitor. Y aquí vendría las conclusiones. Y ahora, los objetivos, les di 2 objetivos al inicio. En el marco teórico, básicamente todo lo que les expliqué, y a esto le van a añadir las investigaciones que me van a tener que investigar. Los códigos de los capacitores. Por ejemplo, van a tener, digamos, un capacitor cerámico con 2210, digamos, algo así. ¿Qué significa este código? Y obviamente para el electrolítico también tiene su respectiva codificación, su respectivo rango de valores y demás cosas. Segundo, propiedades físicas y mecánicas de los dieléctricos más conocidos. Por ejemplo, aquí van a tener, qué sé yo, la mica, el PVC, que también puede ser considerado, también es un aislante. Necesito por lo menos 5. 5 mínimo.
¿A qué me refiero con características físicas? Las características físicas simplemente se refieren a cómo es el material en sí y qué propiedades tiene, o sea, cómo reaccionan en el medio ambiente. O sea, esas son cosas que son muy, muy evidentes, ¿no? O sea, no es tan complicado. En cuanto a las características mecánicas, las propiedades mecánicas, eso se refiere, por ejemplo, a, a lo que es las constantes eléctricas, la susceptibilidad no, eso que se queda nomás ahí como concepto. Pero, por ejemplo, deberían poder encontrar, por ejemplo, su resistencia a a la, a la tensión, o sea, su resistencia eléctrica a la tensión, mejor dicho, es lo que les decía de que un capacitor se puede llegar a saturar. Entonces, ese límite, ese límite de tensión que puede tener ese material, eh, ¿qué tanto se alteran sus propiedades cuando se aumenta la temperatura, por ejemplo? Esas son las cosas que necesito que averigüen. No son tan complicados. O sea, van a colocar, qué sé yo, papel de mica, tensión, tantos voltios y qué le va a pasar si se aumenta su temperatura. Y cosas como eso es lo que van a colocar. Después van a averiguar qué pasa. O sea, hemos colocado un capacitor de placas paralelas, ¿no? ¿Qué pasaría? Aquí está el capacitor de placas paralelas. ¿Qué pasa si si esta distancia se reduce a la mitad? ¿Qué pasa con la capacitancia si la distancia se reduce a la mitad? ¿No? Si digamos esto está separado, qué sé yo, 10 centímetros, pues ¿qué pasaría si ahora se separa 5? Una cosa así. Entonces, esas son las cosas que me van a averiguar. Todo eso entra, como les dije, en el marco teórico. El esquema, ya les he dicho, es simplemente eso. Y las conclusiones, pues básicamente la afirmación de los objetivos. Ahora, no podríamos afirmarlo totalmente hasta que hagamos las pruebas en laboratorio, pero obviamente se podría hacer si estuviéramos en condiciones, ¿no? Ya están casi todos. Entonces, lo que les estaba diciendo, esas son las cosas que me van a colocar. O sea, eh, por ejemplo, la conclusión sería, se logró obtener una fórmula que indica cuánta carga existe en un capacitor. O se logró encontrar la fórmula de cuánto potencial tiene un capacitor en el circuito que estamos viendo. O sea, son afirmaciones que están dadas, o sea, son cosas que ya están hechas. Y esa sería, digamos, la única conclusión, de que se logró encontrar una ecuación, nada más. O sea, la conclusión y el objetivo, esos están bien definidos. En cuanto al marco teórico, pues lo que tienen que hacer los esquemas que yo hice y, y adjuntar, obviamente, estas investigaciones. El esquema, pues simplemente el circuito, ¿no? La batería, el resistor y el capacitor. Y las conclusiones solamente me notan, se logró encontrar la ecuación. Traten de hacerlo lo más ordenado posible. Bueno, ¿alguna pregunta?
Muy bien. Si todo quedó claro, perfecto. Nos veríamos la siguiente lunes, ya saben. ¿Y qué más era? Ah, ya. Y el enlace a Classroom, pues yo lo voy a ordenar eso todo hasta la noche. Así que no tengan pena. A más tardar mañana en la mañana se lo mando ya todo. Bueno, en realidad ustedes deberían poder estar trabajando en los informes, cosa de que en cualquier momento que yo les pase el código, pues ustedes ingresen y lo suban. Básicamente así. Así que voy a tratar de tenerlo listo en la noche. Si no hay más dudas, si no hay nada más que quieran decir o comentar o algo por el estilo, acabamos por hoy. Ya.